En tiempo de resistencias, multiplicamos voces para la lucha. Multiplicar es la tarea. Un programa de la CTA Regional y el SUTEBA General Sarmiento. Multiplicar es la tarea. Hasta las 20 en la 91.7. Ahora, como decíamos al comienzo, Silvia, es decir, vamos a empezar con la editorial, pero en este caso lo tenemos vía telefónico, así que vamos a saludarlo. ¿Cómo andamos, Eduardo? ¿Qué tal, Ángel, Silvia? Buenas tardes. Te presentamos y bueno, vemos por dónde viene la editorial de hoy. Bueno, la verdad que es difícil hoy comenzar una editorial cuando en el día de hoy tuvimos en realidad iba a comenzar por algunas otras cosas pero no puedo dejar de mencionar que en el día de hoy otra vez la provincia de Neuquén es tristemente célebre por el tema de que su policía reprime una manifestación de trabajadores y termina un trabajador herido de una bala de un casco, una bala de 9 milímetros, una bala reglamentaria de las que utiliza la policía, y que parece que las cosas son casualidad, pero a veces no lo son, en realidad tienen que ver con los contextos. Hace muy pocos días la justicia en Neuquén cerró el tema de lo que tuvo que ver con la causa de Carlos Fuentealba, que también fue muerto en una situación de represión por la policía de Neuquén en una manifestación de los trabajadores de la educación de esa provincia. Y todo esto, la verdad, también tiene que ver con un contexto donde obviamente hay un cambio de gobierno, donde hay una mirada, donde una de las primeras cosas cuando empezaron a realizarse los despidos en nuestro país, a partir de los primeros meses de gobierno del presidente empresario Macri, fue el tema de generar un protocolo de seguridad frente al tema de las protestas, ¿no? Entonces, en ese contexto es muy difícil pensar que estas cosas son casualidad, ¿no? Y que otra vez tenemos que lamentar, por suerte, no la muerte de un trabajador porque está fuera de peligro, pero que sí termine un trabajador por protestar por sus derechos, termine acribillado por una fuerza de seguridad. Y esto la verdad que si fuera un hecho aislado, pero no lo es, porque decimos que justamente este gobierno, de las primeras cosas que planteó frente a los despidos que generó fue el tema de hablar de un protocolo de seguridad respecto del tema de las protestas. También tenemos que decir que en estas 2 semanas hubo 2 manifestaciones claras y políticas de este gobierno que no hablan bien de lo que tiene que ver con la política hacia los trabajadores y la mayoría de los sectores populares. Una tiene que ver con lo que fue el encuentro del llamado Mini Davos, al cual, bueno, el encuentro y el nombre pretencioso que le quisieron dar el gobierno del presidente Macri, haciendo un símil con un cantón suizo, cosa en la cual Argentina no lo es, pero el tema de que le ofrecieron a los empresarios un sinfín de garantías sobre las cuales iban a tener todas las seguridades para poder obtener el máximo de ganancia como empresario, porque en realidad no se discutieron cuántas fuentes de trabajo, no se lo vio un gobierno activo o proactivo para ver cuántas empresas venían, cuántas fuentes de trabajo, cuántas de esas trabajos, esas empresas que iban a invertir, iban a generar también otro tipo de emprendimientos que tuvieran que ver con retroalimentar la producción nacional y a su vez generar otros trabajos en forma indirecta. No fue esa la discusión, sino en realidad fue darle garantías para que se puedan llevar el máximo de ganancia, la misma garantía que le vienen dando desde que asumieron como gobierno
y desfinanciaron al Estado facilitando que las grandes empresas no paguen retenciones, que las grandes empresas puedan llevarse sus ganancias fuera del país sin dejar absolutamente nada ahora acá, y sí hablan de esto, de las inversiones y de blanquear dineros, pero lo hacen desde un contexto en donde justamente lo que están haciendo es desfinanciar el sistema jubilatorio, y no en un contexto en donde le están diciendo que parte de las acciones, porque este es el fallo que acaban de tener hace muy poquito de la justicia, que le permite meterle mano al fondo de sustentabilidad, con lo cual podría desfinanciarse el ANSES y peligrar entonces las situaciones de los jubilados hacia futuro. Y el otro tema tiene que ver con lo que pasó también y que se quiso ocultar así como entre gallo y medianoche, el tema del acuerdo con Gran Bretaña por las Islas Malvinas, donde le permiten explotar los recursos naturales. O sea, por la vía de los hechos vuelven a ponerse en cuestión el tema de la soberanía. Y los trabajadores sabemos por historia que cada vez que se pone la soberanía por detrás, cada vez que la soberanía se deja de lado, avanza el capital que tiene que ver con las multinacionales, con el capital que tiene que ver con un capital que no reconoce ni fronteras, ni reconoce naciones, sino lo único que reconoce tiene que ver con sus ganancias y sus posibilidades de poder obtener más ganancias. Y entonces cuando se plantean estas cosas, justamente en estos contextos, la represión de hoy y la herida de un trabajador, de un delegado del sindicato de UPCN en una manifestación, cobra mucho valor. Cobra mucho valor y una alerta para el conjunto de los trabajadores que debemos pensar seriamente qué hacemos y cómo nos plantamos de acá en más frente a este gobierno. Por eso es tan importante que frente a estos hechos y este contexto político vayamos construyendo entre todos un paro nacional. Y es importante que la CGT en su confederal también defina un paro general, porque si los trabajadores no nos unimos, no articulamos, no nos organizamos, no generamos todas las condiciones necesarias para defender nuestros derechos, este gobierno con su política y con su accionar viene por todos nosotros. Esto es lo que debemos tener en claro en la reflexión, y disculpen si la editorial por ahí tiene un atisbo de bronca o de determinada carga, pero realmente cuando pasa como lo que pasa hoy, que un trabajador por protestar por sus derechos termina con una bala en el medio del pecho, la verdad que justamente nos tiene que afectar a todos. Y creo que esto es por eso el tinte de esta editorial. Muchas gracias, Edu. Un abrazo. Un abrazo. Multiplicar es la tarea. Multiplicar es la tarea. Una voz al servicio de la unidad de los trabajadores. Hasta las 20 en la 91.7.